se recomienda que sepamos defendernos en algún momento en el que alguien nos viene a atacar, y precisamente Enrique Pérez es uno de los profesionales de defensa personal que nos va a ayudar hoy a ver cómo tendríamos que defendernos. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí están dos personas que nos van a ayudar para representar. ¿Me ha dicho su nombre es? Maripaz. Maripaz y Nacho. Mucho gusto. Pues ellos nos van a ayudar a hacer la representación de lo que tendríamos que hacer cuando alguien viene a atacarnos. Enrique. Vale. Bueno, es importante que la mujer sepa un protocolo de actuación, porque si no lo conoce, a la mujer le genera pánico y se bloquea. Entonces es fundamental, si ella percibe un peligro del agresor, que se coloque en posición defensiva, con los brazos en posición siempre alta para proteger su cara y su zona alta, y se desplace en círculo de forma que le sea más difícil al llegar a su cuerpo. Si está en una distancia cercana en la que puede golpear con el pie, lo hará a genitales y se marchará siempre para pedir ayuda, ¿de acuerdo? No es una experta, sino intenta salir del apuro y se marcha a pedir ayuda. Sí, pero Enrique, perdone que le moleste, un agresor también viene improvisando y haciendo muchos gestos de fuerza. Sí, luego haremos otra cosa. Y no es muy organizado un ataque. Si ella percibe la agresión, que ya está preparada, luego haremos si la sorprenden, para que se vea un poco las dos partes. Cuando él está más cerca, golpeará con talón de mano la zona del mentón, y si llegamos al cuerpo a cuerpo para tocar a la chica, lo que hará será golpear aquí. Vale. Ahora, si sorprende a la chica, que era como comentaba antes, y agarra de muñeca, de ahí hace una luxación de muñeca, un golpe y saldría corriendo para pedir ayuda. Si ya llega al cuerpo a cuerpo, al contacto, al cuerpo para tocar a la chica, una presión sensible para separar y golpear. Y si está ya en el suelo en posición de violación, el chico intenta en su cuello estrangular a la chica para desmayarla, lo que hará será golpear con el talón a los riñones, gira la cara para liberar la tráquea, hace un control a los dedos para que se luxen y remata al contrincante y subiría para pedir ayuda. Siempre pensando que lo importante es pedir ayuda, no estar ahí como si fuese una película de chinos peleando con alguien. Y que siempre diga fuego, no socorro, porque la gente, si dice socorro, se marcha, si dice fuego, sí acuden a ayudar. ¿Ah, sí? Siempre. Sí. Pues yo me quedo con eso, me ha impresionado. Hay que decir fuego en vez de socorro para que la gente acuda a ayudarte. Siempre. ¿Puedes repetir la defensa del suelo? Porque yo lo veo todo tan profesional que a mí si me viniera a atacar a alguien yo me liaba a gritar y a pegar manotazos como una loca. Pero claro, esta se supone que es la postura en la que ya él va a cometer la agresión sexual a la chica. Y le agarraría del cuello. Para ella tiene que levantar, entonces, como ha hecho Pilar, la pierna derecha, pegarle en la espalda y al liberar luego retirarle su tráquea para que no le estrangule, luxar los dedos para que le duela y suelte el agarre, y luego intentar que él vaya a un lado con un control en la pierna, rematar para descabalgarle y salir rápidamente para pedir ayuda, como hacemos en el Jaguar Jiu-Jitsu. Muchísimas gracias por la explicación. Se llevan el aplauso de todo el público de la mañana de la 1. Muchísimas gracias. Ha sido de mucha utilidad. Y como estas cosas nunca sabe cuándo te van a pasar, ya saben que a través de la página web pueden volver a ver esta escena, que ha sido bastante útil, ¿no? Porque bueno, es práctico. Lo de fuego ha sido lo más útil de todo.